Entonces, la clase de hoy es algo extensa. Vamos a dividir la clase en dos partes. La primera de ellas es sobre las estructuras condicionales y funciones y la segunda parte es sobre control de velocidad. Esto de un motor. Entonces, empecemos por hablar sobre las estructuras condicionales. Entonces, básicamente con estas estructuras condicionales nosotros podemos comparar una variable con otra variable o comparar una variable con una constante. ¿Listo? Eh, entonces, un ejemplo de esto. Tenemos, digamos, un contador y queremos comparar si el contador ha llegado a su valor final. Ejemplo, en una condición if, colocar si el contador ha llegado a 5, un ejemplo. O se puede utilizar otros operadores matemáticos tal como el igual, el menor, el mayor, el diferente. ¿Listo? Entonces, esos operandos los veremos la siguiente clase. Entonces, estas estructuras condicionales pueden ser de tres tipos. Está las básicas, las simples, las dobles y las múltiples. Entonces, recordando el tema de la clase pasada, un ejemplo de una estructura condicional básica es el if, ¿listo? Que era este ejemplo. Una estructuración doble es el ejemplo cuando tenemos un if y un else, ¿listo? Y una estructura condicional múltiple es cuando tenemos un if, diferentes else if, y eso pues vendría a ser pues múltiples condiciones, ¿listo? Entonces ese es el ejemplo más claro de este tipo de estructuras. Entonces, bueno, vamos a retomar los temas que vimos en la clase pasada y vamos a detallarlos un poco más. La clase pasada los vimos de forma muy breve. Entonces, las estructuras condicionales está el if, está el else, está el else if, está el for, está el while, existe otro que es el do while y el switch case e incluso existen algunos más. Nosotros vamos a hacer énfasis en los principales, ¿listo? En los más utilizados. Entonces vamos a empezar por el más simple de ellos, que es el if, y este nos permite verificar si una condición se ha alcanzado. Entonces, tal como les decía hace rato, ejemplo, comparar si un contador había llegado a su valor final. ¿Listo? Eh, de tal manera, cuando se cumple esta condición, pues vamos a poder ejecutar unas instrucciones tal como lo vemos en este ejemplo. Tendríamos nuestro if, aquí la condición a evaluar, y aquí pues programaríamos las instrucciones que queremos que el programa haga cuando se cumple la condición. Luego pasamos al else. eh, bueno, pasamos a la condición else y esta es una condición complementaria para la condición if. Y lo que significa en español es si no. If significa sí. Else significa si no. Es decir, si no se cumple el if, entonces el programa va a proceder a ejecutar las instrucciones que ustedes tengan en el else. Es decir, que esto nos permite como un camino alternativo que debe tomar el programa cuando no se cumple la condición principal. ¿Listo? Tal como ustedes ven aquí este ejemplo. Bueno, la siguiente es el else if. El else if es, digamos, el conjunto entre un else y un if. Es decir, que si no se cumple la condición if, él va a proceder a un else if, es decir, si tenemos más de una condición a validar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos digamos, tener este caso. Mirar si un contador ha llegado perdón, si un contador es menor a 5, otra condición sería preguntar si el contador es igual a 5 y otra condición sería si el contador es mayor a 5. Ese podría ser una condición. O lo que vimos la clase pasada, verificar si algún botón teníamos varios botones y se verificaba si alguno de los botones se había presionado para que unas instrucciones se cumplieran. ¿Listo? Bueno, ya con ello pasamos a hablar del for. El for no lo vimos la clase pasada, entonces este tema ya es nuevo para ustedes. Entonces, básicamente, un ciclo for nos permite, digamos, ejecutar unas sentencias una cantidad de veces. ¿Listo? Esa cantidad de veces ustedes la programan. Entonces, por ejemplo, que ustedes quieran que un LED se apague y se prenda
100 veces, ¿listo? Entonces, imagínense ustedes escribir manualmente prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague 100 veces. Es bastante agotador. Entonces, lo que se hace es programar un ciclo for para decirle ejecute esta instrucción de apagar y prender 100 veces, ¿listo? Sin tener que escribir 100 veces el código, ¿listo? Entonces, esta, digamos, es la utilidad o la ventaja que nos brinda el ciclo for. Es muy utilizado, entonces les voy a explicar aquí cómo ustedes lo programan. Entonces, fíjense aquí lo que tenemos. Tenemos el for, aquí aparece un int x igual a 0, es decir, se está creando una variable x de tipo entero y se está inicializando en 0. El siguiente término a programar es el hasta el valor donde va a llegar. En este caso, x arranca desde 0 y va a terminar en 255. Y el tercer término nos va a determinar cómo queremos sumarlo. Ve cómo esa variable va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando colocamos x más más, significa que la variable se va a ir sumando en uno, ¿listo? Si ustedes ven el menos menos, es decir, la variable se va a ir decrementando en uno. También aquí ustedes pueden programar que la variable se vaya aumentando en 2, en 5, en 10. Entonces ustedes colocan el número y el más, ¿listo? Depende de lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Entonces x inicializa en 0 y al inicial, pues inicializa y entra acá, ¿listo? Va a entrar acá y cumple todas estas instrucciones que hay acá, que en este momento realmente no nos interesa lo que hay. Simplemente estamos viendo cómo funciona el ciclo for. Al terminar esta instrucción de acá, él vuelve al inicio y pregunta, ¿x es menor a 255? Sí, porque x en ese momento vale 0. Entonces, como x es menor a 255, entonces se va a sumar en 1. Entonces, 0 más 1, 1. Y viene y ejecuta otra vez todo esto. Al llegar acá, vuelve e inicia. Pregunta, ¿x es menor a 255? Sí, x en ese momento vale 1. Entonces, lo que se va a hacer es sumar nuevamente la variable, sumarla en 1. ¿Listo? Entonces, en este momento x vale 2. Luego viene acá y se ejecuta otra vez. Al llegar acá, vuelve e inicia y va a preguntar nuevamente al inicio, ¿x es menor a 255? Sí, x en ese momento vale 2. Entonces se suman 1, quedan 3, ¿listo? Y vuelve y ejecuta hasta llegar a 255. Cuando llega a 255 pregunta, ¿x es menor a 255? No, porque x vale 255 en ese caso y lo que hace es salirse del for y continuar con el resto del programa, ¿listo? Ahora pasamos a hablar sobre la estructura condicional while. Entonces, esta estructura condicional básicamente es un bucle que se ejecuta de forma continua hasta que una condición se cumpla. Ejemplo, estos while son muy utilizados cuando ustedes quieren programar un pulsador de parada. Entonces, por ejemplo, aquí en la condición ustedes colocan pulsador es igual a 1, es decir, si el pulsador se ha accionado. Entonces, perdón, más bien si el pulsador es igual a 0, es decir, si no se ha accionado, entonces ejecute esto cierta cantidad de veces, que pues no vamos a saber cuántas veces se va a ejecutar. Él se va a salir de este ciclo cuando ¿qué pasa? Cuando, digamos, cuando el pulsador se ha accionado. Es decir, él se va ejecutando de forma, digamos, de forma continua. Si en ningún momento se acciona el pulsador de parada, entonces él se va a quedar ahí estancado y va a estar ejecutando las instrucciones que hay acá. Digamos, al terminar la última, vuelve al inicio y vuelve y las ejecuta de forma cíclica. ¿Listo? Digamos, ahí ya terminaríamos la parte básica de lo que son las funciones. Perdón, las estructuras condicionales. Luego procedemos a ver lo que son las funciones. En la clase pasada ya habíamos hablado un poco sobre este tema. Vamos a retomarlo porque hoy lo vamos a utilizar. Entonces, una función básicamente es un conjunto de líneas de código eh, que se crean para realizar una tarea en específico. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que nos proporcionan las funciones? Por ejemplo, si ustedes, digamos, van a programar un proceso complejo, un proceso grande, digamos, de mucho código, pues lo más eficiente es que ustedes descompongan ese proceso
completo y lo vayan colocando en tareas pequeñas. Un ejemplo, digamos, esto no es un proceso complejo, pero digamos aquí nos puede servir de forma de ejemplo. Ustedes tienen un motor y quieren hacer el inversor de giro, entonces ustedes pueden crear tres funciones, la función de marchar a la izquierda, la función de marchar a la derecha y la función de parar, ¿listo? Ustedes podrían hacer eso. O la vez pasada yo les decía en, en otra clase les decía que si ustedes tenían un taladro, entonces ustedes podrían colocar la función taladrar, colocar la función broca, colocar la función de variar la velocidad, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento? Entonces, tenemos por default, bueno, otra cosa muy importante es que ustedes pueden crear funciones también para reducir el código. Listo. Ejemplo, ahorita lo que les decía, en vez de ustedes ponerse digamos, el ejemplo del LED, y ustedes quieren que se prenda y apague 100 veces, entonces ustedes en vez de escribir 100 veces ese código, otra alternativa de hacerlo es creando una función y en esa función colocan prender y apagar, ¿listo? Y lo que hacen, pues, es cada vez que quieran que se encienda o se apague el LED, pues ustedes llaman esa función, ¿listo? Es decir, esas funciones nos permiten reducir bastante el código, generalmente en donde ciertas sentencias se repiten mucha cantidad de veces, ¿listo? Bueno, las funciones default de, que trae Arduino es el voice setup y el body loop. El voice setup es la función inicial del programa. Aquí es donde se especifican, digamos, como las configuraciones del programa. Entonces, el ejemplo, digamos, más clásico acá es el modo de configuración de los pines. Aquí ustedes en el voice setup configuran si quieren un pin como salida o quieren un pin como entrada. Otra configuración es cuando ustedes utilizan una comunicación serial y quieren configurar la velocidad de transmisión que se va a hacer en esa comunicación serial. Eso se hace aquí dentro del body setup. Listo, entonces luego procedemos a hablar sobre el body loop. El body loop nos permite, eh, digamos, es la función principal donde nosotros vamos a crear nuestro programa y esto se va a ejecutar de forma cíclica, ¿listo? Entonces, yo les decía que él inicia, por ejemplo, acá, veamos aquí, tenemos un body loop, ¿listo? Entonces, él inicia ejecutando esta instrucción y finaliza ejecutando esta instrucción. Al terminar esta instrucción, él vuelve al inicio y nuevamente, ¿listo? Y ejecuta esto de forma cíclica. Él va siempre ejecutándose de forma cíclica, ¿listo? Una cantidad indeterminada hasta que nosotros dejemos de usar el Arduino. ¿Listo? Por eso, pues se conoce como void loop. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una función. Las funciones pueden ser de dos tipos. Una que nos retorna valor, es decir, nosotros le ingresamos unos datos y nos retorna un valor, o simplemente la función no necesariamente recibe un valor y retorna un valor. Entonces, ejemplo de estas está el void loop y el void setup. Esas son funciones que no retornan ningún tipo de valor. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de una función que retorna un valor. Entonces, esta función la están llamando cuadrado, ¿listo? Este es el nombre. Y la están colocando de tipo double. Double, recuerden que ese es el tipo eh, que es similar al float, ¿listo? El float y el double. Es decir, estos son el tipo de dato que nos permite crear números con punto decimal, ¿listo? De ejemplo, 0.03. Bueno, y aquí en paréntesis se coloca lo que uno va a recibir. Entonces usted va a recibir una variable que la están llamando en este momento n y esa variable va a ser de tipo double, ¿listo? Y dentro pues colocan el programa que vayan a hacer y al final retornan el valor. En este caso dice que esta función va a retornar un valor de n por n, ¿listo? Es decir, pues está haciendo el cuadrado de una función. Bueno. Esto es una función, un ejemplo de una función que retorna un valor. Hoy no vamos a hacer un ejemplo de este, lo haremos creo que la siguiente clase verán una función de este tipo. Hoy vamos a utilizar las funciones básicas que no retornan ningún valor. Entonces, ya con ello procedemos a ver la aplicación. Entonces, ustedes me dirán,
¿explico la aplicación así ya con el código hecho o desean que lo hagamos desde cero? Desde cero, profe, digo yo. ¿Qué dicen los De demás? acuerdo, de acuerdo con el compañero. Sí, profe, también de acuerdo. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacerlo desde cero y ustedes pues me van a ir ayudando porque es común que uno tenga errores en la programación, ¿listo? Bueno, entonces creamos un archivo nuevo y vamos a empezar pues, a crear nuestro trabajo. Voy a abrir el Proteus sí no lo voy a empezar desde cero porque pues si no la clase se nos extendería demasiado, ¿listo? Yo creo que es suficiente con que les muestre el código, ¿listo? Bueno, entonces eh, vamos a hacer un inversor. Esta aplicación es un inversor de giro. Vamos a hacer dos aplicaciones. Esta es la primera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener un botón de parada, un botón de marcha a la derecha y un botón de marcha a la izquierda. Tres LEDs. Un LED cuando el motor se está parando, otro LED cuando el motor está marchando a la derecha y otro LED cuando el motor está marchando a la izquierda. ¿Listo? Tenemos el motor. Recuerden que aquí tenemos pues las resistencias de que si no, estas resistencias son necesarias para que el Arduino le llegue un cero cuando ustedes no han accionado ningún pulsador. Si no lo colocan, recuerde que el Arduino no va a saber qué valor le está llegando. Sería un valor pues incongruente, ¿no? Porque si no, digamos, si ustedes le quitan esto, el que dice, bueno, me están enviando 0, 5 voltios, no sabe. Y el programa les va a empezar a funcionar raro. Aquí van a ver dos relés. Estos relés se utilizan para la tapa de potencia, ¿listo? ¿Por qué? Porque un Arduino sencillamente pues no arranca un motor. Pues, aquí en simulación creo que sí arranca el motor, pero lo arranca muy suave. En la práctica no van a ver eso. Esos motores pequeñitos que son de 5 voltios, 12 voltios, generalmente necesitan por ahí 0.5 amperios para arrancar y estos Arduinos arrojan como 50 miliamperios. Es decir, la corriente es muy baja para poder arrancar un motor de incluso esos pequeñitos de C. Entonces, bueno, entonces por eso se coloca esta tapa de potencia. Listo, entonces continuemos. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro programa. Entonces vamos a crear tres salidas y tres entradas. Las tres entradas pues son los botones. Entonces botón parada. Entonces vamos a colocar el botón parada. Lo vamos a colocar. Bueno, aquí sí debemos relacionar igual las variables porque si no, no me va a funcionar. Es que ya tengo la simulación y la idea es pues utilizarla para no estar iniciando esto desde cero. Entonces el pin 1 es el botón de parada, ¿listo? Entonces pin 1 es el botón de parada. El botón de marcha a la derecha va a ser el 2. El de botón a la izquierda va a ser el 3. Estas variables simplemente las quiero escribir así. Ustedes verán si le quitan la minúscula, la mayúscula. Eso no tienen, digamos, no importa. La cuestión es que cuando ustedes vayan a utilizar esta variable, en el resto del programa la escriban tal cual. Si ustedes no le colocan la mayúscula o la minúscula que va, el programa no les va a funcionar. Estas serían las tres entradas. Ahora coloquemos las tres salidas. In, marcha a la... Bueno, primero coloquemos... Veamos aquí cómo está el orden. El pin que sigue es este, el 4. El pin 4 va a marcha a la derecha. ¿Listo? Entonces, marcha derecha igual a 4. Y luego procederíamos al de marcha a la izquierda, que sería el pin 5. In marcha a la izquierda igual a 5. Y por último el de parada, ¿listo? Igual a 6. Estas van a ser nuestras entradas y salidas, ¿listo? Entonces aquí vamos a programar los... ¿cómo es que se llama? La configuración de los pines. Recuerden que tiene que ir las mayúsculas tal como son. Mire, si yo coloco minúscula, el programa no va a reconocer el comando. Entonces aquí configuramos el pin. Entonces vamos a colocar pin. ¿Cuál pin? El botón parada. ¿Ese botón parada cuál es? El 1. Entonces estamos diciendo el pin 1, configurémoslo como entrada, ¿listo? Porque es un botón, entonces es una entrada. El siguiente sería el de derecha, ¿listo? El botón derecha y pues también es una entrada, ¿listo? Es decir, el pin 2, configurémoslo como una entrada. Luego el que sigue es el de botón izquierda y ese va a ser otra entrada, ¿listo?
Luego colocamos las salidas. Entonces, pin mode, colocémosle un espacio para que sea más organizado. Los espacios si no interfieren acá. Aquí colocamos marcha a la derecha, coma, esto ya es una salida, ¿no? Aquí es donde vamos a colocar, por un lado vamos a colocar el LED y por otro lado pues lo vamos a colocar directamente pues al relé, ¿no? Y pues el relé al conmutar pues va a permitir que haya un flujo de corriente desde una fuente extra, ¿no? Hoy se van a dar cuenta que voy a hacer una aplicación en físico, se van a dar cuenta que necesito necesariamente de una fuente externa para poder arrancar el motor. Incluso la fuente externa que yo le coloco no me arranca muy bien el motorcito que tengo, porque tengo es un servomotor. Listo, entonces continuamos con el resto del programa y la siguiente es de marcha hacia la izquierda. Aquí lo que voy a hacer es pues, ya copiar y pegar para no escribir todo esto. En este caso lo diferente es colocar izquierda. El siguiente es de parada, ¿listo? Y todos estos son salida, ¿listo? Entonces, lo que debemos hacer es ir verificando. Entonces, les recomiendo siempre ir verificando lo que ustedes van haciendo. ¿Por qué? Porque, pues, si ustedes se ponen a programar todo y a lo último se ponen a verificar, pues lo más seguro es que tengan un montón de errores. Entonces, muy importante eso, ir verificando lo que ustedes van haciendo, ¿listo? Bueno, entonces seguimos. Entonces verificamos, el programa está compilando aquí en la parte de notificaciones y pues esperamos que termine de compilar. Aquí entonces, bueno, fíjense en que apareció que no hay errores. Si aparecen errores, sale en rojo. Entonces, ejemplo aquí, démosle verificar y se darán cuenta que arroja un error. ¿Listo? Entonces démoslo como está y procedemos en el resto del programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a evaluar dos condiciones con dos estructuras condicionales. If, con la estructura condicional if, y vamos a preguntar si el botón derecha se ha presionado, es decir, es igual a 1. Que abrimos los corchetes como siempre. Y bueno, ¿qué más? Entonces, aquí colocamos si el botón derecha se ha accionado, va a cumplir algunas sentencias, ¿listo? En este caso, todavía no la voy a programar porque voy a crear primero una función. Entonces la vamos a dejar por ahora así. La siguiente es colocar la otra, el if, botón izquierda igual a 1. Recuerden que siempre tiene que ir ¿cómo es que se llama? El igual doble, ¿no? Si ustedes colocan un solo igual, no les va a funcionar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces colocamos acá. Bueno, aquí ya los tenemos creados y lo único que nos falta es pues ir a crear las funciones. Entonces vamos a crear dos funciones comunes, no van a retornar valor, ¿listo? Entonces va a ser la función derecha. Bueno, primero colocamos void. Entonces, como no retorna ningún valor, entonces se coloca void. Void, entre paréntesis no colocamos nada porque no va a retornar ningún valor. Y aquí tendríamos la función derecha y luego creamos la otra, void izquierda. ¿Listo? La otra función. Entonces, aquí ya habríamos terminado de crear las funciones. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a relacionar las funciones. Entonces, colocamos aquí derecha y en la siguiente colocamos izquierda. ¿Listo? Es decir, que cuando el programa, digamos, cuando detecte que el botón derecha se ha accionado, pues entonces viene y me ejecuta la acción derecha, la sentencia derecha, que lo que va a hacer es ir directamente al código que hay acá. Es decir, salta, digamos, se salta, si aquí hubiese un resto de código, digamos, acá hubiera varios códigos, no importaría, él llega, ejecuta aquí, salta acá, ejecuta lo que hay acá y luego ahí sí continúa con el resto del programa cuando termine de ejecutar esta función. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos relacionado esto, vamos a verificar que todo lo que esté haciendo bien. Dicen que aquí hay un error de un punto y coma, entonces toca programarlo. ¿Listo? Ya aquí pues ya hicimos gran parte. Ahora
lo que vamos a hacer es colocar aquí, pues, ¿qué va a hacer cuando se accione el botón derecha? ¿Qué queremos que haga? Bueno, ¿qué queremos que haga? Que la salida, aquí que dice marcha derecha, se ponga en 1. Entonces, marcha derecha se coloca en 1. ¿Listo? Entonces se coloca la sentencia digital write, que le vamos a enviar ese pin. ¿Cuál pin? Marcha derecha. ¿Qué le vamos a enviar? Un 1. Recuerden que pueden colocar un high también. ¿Listo? Esto va a ser en este caso. Bueno, si se coloca a izquierda, entonces digital write, marcha a la izquierda, coma 1. ¿Listo? Aquí ya tendríamos parte del programa. Aquí nos falta una situación y fíjense en esto. Bueno, aquí le voy a colocar un high para que vean que pues, se puede programar como quieran. ¿Listo? Como ustedes quieran se puede programar. 1 high o 0 y low. Bueno, ¿qué más les puedo decir acá? Aquí hay un problema, que estamos utilizando pulsadores. Fíjense que estamos utilizando pulsadores. Como estamos usando pulsadores, entonces, pues se va a ejecutar estas funciones únicamente mientras tengamos accionado nuestro botón. Es decir, cuando ustedes suelten el botón, pues, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí se va a poner, pues va a venir botón derecha es igual a 1. No, botón derecha es 0 porque pues se dejó de accionar y pues le está llegando ya un 0. ¿Listo? Entonces tenemos que crear alguna condición de que pues permita de que cuando se ejecuta, se acciona ese botón, pues se quede ahí. Entonces una manera es creando un while, ¿listo? Recuerden el ciclo while, que es un ciclo continuo. Entonces colocamos while y ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar en este caso el botón parada. Ya les explico bien por qué, para que me entiendan bien. Botón parada, vamos a preguntar si es igual a 0. Si es igual a 0, entonces que no se ejecute esta acción, ¿listo? Esta sentencia. ¿Listo? Entonces, si ocurre esto, si el botón parada no se ha accionado, por eso se iguala a 0, si no se ha accionado, entonces él tiene que venir aquí y ponerme a marchar pues el motor hacia la derecha, es decir, el pin marcha a la derecha es el pin 4, el pin 4 se le va a estar mandando 1. Y fíjense que él se va a quedar ahí, de forma cíclica, ¿listo? Entonces, ustedes accionan el botón derecho. Él viene acá y ejecuta esta instrucción lo manda aquí a la función void, a esta función, y me va a ejecutar esto. Entonces, él se va a quedar aquí de forma continua. Entonces va a estar preguntando, ¿botón parada es igual a 0? Sí, nadie ha accionado el botón de parada, es decir, este. Nadie lo ha accionado, entonces él va a estar haciendo esta sentencia. Enviándole a la salida 4, le va a estar enviando un 1 y se va a quedar ahí. Entonces fíjense que esta sentencia ya también nos sirve para evitar de que si se acciona el botón de izquierda, no le haga caso, digamos, no le haga caso el programa. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues la idea es que si ustedes están marchando el motor hacia un sentido, pues no nos marche hacia el otro sentido porque lo dañaríamos. Entonces el proceso normal es que el motor se pare, espere un tiempo y luego ahí sí nos permita marchar hacia el otro lado para evitar pues que el motor se nos dañe, ¿listo? Entonces esto mismo que estamos haciendo acá pues lo debemos colocar también cuando accionen el de botón izquierda. Entonces, bueno, aquí estoy cometiendo un error. En todo estoy cometiendo un error, ninguno me había dicho. Fíjense que si yo digo, sí, botón derecha es igual a 1, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, botón derecha es igual a 1. Entonces, no, nunca va a entrar porque botón derecha es igual a 2. Entonces, no se programa así. Entonces, ¿cómo se programa? Con digital read. Digital read. Colocamos los paréntesis en esto. Y ahora sí, él está diciendo, léame este pin. ¿Listo? Léame el pin botón derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si el pin en donde va el botón derecha se acciona, pues va a ser igual a 1 y en ese caso sí va a entrar acá. Entonces igual acá también hacer la correspondiente corrección. Digital read, porque vamos a leer pues el estado del botón. El estado del pin más bien. Se dice así. ¿Listo? Y aquí también tenemos pues el mismo error. Toca leer. ¿Listo? Porque si comparamos así, estamos comparando
como tal la variable. Y la variable que tiene 1, 2, 3, 4, dependiendo cómo yo las haya configurado al inicio. ¿Listo? Entonces, para que no caigan en ese error. ¿Listo? Que pues a veces es común cuando uno programa rápido. Entonces aquí, mientras... bueno, aquí me faltaba. Mientras el botón parada sea igual a 0, entonces se va a estar ejecutando esto. ¿Listo? Aquí nos falta los corchetes. Y listo. Al parecer aquí ya habríamos terminado nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces verificamos a ver si tenemos algún error. Aquí tenemos un error. A ver qué nos dice. ¿Qué problema tenemos? Botón parada no fue declarado. Botón parada. A ver si... Eso me escribió Bonton. Sí, sí, señor. Entonces tenemos este problema. Aquí botón. El otro también, me equivoqué en ambos. Botón parada. Listo, en este caso ya el programa pues al menos nos compiló. Fíjense que aquí aparece que estamos utilizando el 3% del Arduino. Entonces el Arduino nos puede aguantar un programa 30 veces más extenso que este. ¿Listo? Entonces le vamos a dar exportar binarios compilados y vamos a ir aquí al Proteus y vamos a relacionar el programa. Entonces venimos acá, abrimos el inversor de giro, aquí fíjense, 8 y 40, no, este no fue. Entonces tenemos que ir a la carpeta en donde creamos el archivo, yo lo tengo acá, clase 2, y fíjense, en 8 y 36 fue el que acabé de crear. Entonces vamos a ver si el programa nos funciona. ¿Listo? Yo les recomiendo, digamos, yo me pongo a programarlo así porque pues ya tengo, digamos, experiencia. Pero no es, digamos, no es muy ventajoso realizar todo el programa y luego proceder a simular. Entonces, lo más conveniente es que ustedes hagan pedazo por pedazo. Por ejemplo, hubieran creado esta condición if y hubieran creado esta función derecha, ¿listo? Es decir, para que solo marche a la derecha, ¿listo? Y hubieran verificado si les funcionaba, ¿listo? De hecho, suele pasar que uno comete errores. Bueno, en este caso, pues por lo menos me arrancó. Ayer en la clase con el grupo del miércoles, tuve varios errores y duré ahí como 5 minutos corrigiéndolos. Bueno, en este caso al menos, pues el programa nos está funcionando de que si accionamos marchar hacia un lado, no funciona el otro, ¿listo? Entonces, se supone que debemos presionar parada. Bueno, por ejemplo, aquí el parada ya no nos funcionó y hay que verificar qué problema tenemos, ¿listo? Entonces, eso pasa porque yo estoy realizando todo el programa en vez de realizar pedazo de código por código. ¿Listo? Miremos a ver si nos marcha también bien hacia el otro lado. Si accionamos funciona. El problema que tenemos es acá, ¿listo? Entonces, tenemos que ir a mirar el programa a ver qué es lo que pasa, ¿listo? A ver si encontramos el error. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, él va a ser... bueno, y aquí nos faltaba colocar crear una función parada para que nos quedara de forma más organizada. Pero bueno, evaluémoslo como lo tenemos acá, ¿qué problema habría? Entonces se supone que botón parada, aquí es el pin 1, el pin 1 está como entrada y entonces aquí estamos evaluando, decimos digital read, lea si el botón parada es igual a 0, si es igual a 0 viene y ejecuta esto. ¿Qué más nos faltaría? A ver, le da marcha hacia la derecha, digamos esta parte está bien, pero entonces el problema es que él no nos está saliendo del bucle, de ninguno de los dos bucles, porque se supone que debería parar y aparte, bueno, pues obviamente, sí, ya miré el error. Bueno, el error es que nosotros deberíamos aquí pues escribir que cuando se salga del bucle, pues hombre, pues por un lado nos apague el, ¿cómo es que se llama? Pues el de marcha a la derecha, ¿no? Porque si él sale del bucle, pues quiere decir, pues que ya, digamos, se activó la función de marchar así, perdón, se activó el botón de parada. Entonces hay que parar el sistema, ¿listo? Entonces nos faltaría esto, colocar aquí marcha a la derecha y aquí también nos faltaría colocar marcha a la derecha cuando se sale del while, ¿listo? Voy a modificar esto porque
la idea más organizada es pues crear una función void parada. O sea, ustedes lo pueden realizar así como yo lo estoy explicando, pero bueno, aquí colocamos out parada más bien, para que no se nos confunda con esta función parada. Ustedes lo pueden hacer aquí así, digital marcha derecha y colocar digital right. Ah, bueno, aquí perdón, aquí es 0, ¿listo? No, no 1 porque hay que apagarlo. Y aquí pues dan out parada igual a 1, ¿listo? ¿Por qué? Para encender el LED correspondiente a la... ¿Cómo es que se llama? Pues el LED a la parada. Pero no lo quiero hacer así, quiero crear una función para que nos quede un poquito más ordenado, ¿listo? Entonces iremos aquí a la función que estábamos creando, función parada, y vamos a colocar este código. Entonces, lo primero que debe hacer, pues apagamos las de marcha, marcha derecha y marcha izquierda, la que pues, corresponda porque no sabemos desde dónde va a venir. Entonces ambas las vamos a apagar. En este caso le voy a poner low porque para que ustedes vean que pueden programar como 0 como low pues, y esta la va a programar como high. Ustedes lo pueden colocar como 1 o como high. ¿Listo? ¿Qué nos falta aquí? Pues si sale de acá, ¿qué debe pasar? Pues debe irse a la función parada, ¿listo? Y aquí igualmente, si sale del while, es decir, de que se accionó el botón parada, pues también por este lado ir a la función parada, ¿listo? En ambos casos. O sea, después cuando él sale del while, pues viene aquí y me ejecuta la función parada y en la función parada estamos apagando digamos, el pin correspondiente a marchar a la derecha, el pin correspondiente a marchar a la izquierda y vamos a activar la salida correspondiente a la parada, que ese va a ser el pin, en este caso el pin 6, y en ese pin 6 pues vamos a colocar un LED. Lo que vamos a colocar luego es un delay, porque la idea es que pues él se estanque un tiempo, ¿no? No que nos quede ahí de forma indeterminada pues ese out parada. Entonces colocamos un delay, en este caso coloquemos 4 segundos, ¿listo? 4000 milisegundos. Entonces, después de esos 4000 milisegundos, ¿qué va a pasar? Vamos a apagar el LED correspondiente. Y él ya se nos sale de esta función y ya. ¿Listo? Entonces, colocamos la O. ¿Listo? Entonces, ya aquí tendríamos esto. Vamos a ejecutarlo en el Proteus a ver si nos funcionó correctamente. ¿Listo? Entonces venimos acá. Creo que el programa de una vez toma las variaciones. ¿Listo? Fíjense que ahí se paró. Esto debe activarse 4 segundos. Y luego de 4 segundos apagarse y nos debe permitir accionar cualquier otro. Entonces fíjense que él no permite arrancar el motor hacia ningún lado hasta que pasen esos 4 segundos. Después de los 4 segundos ya puede marchar. Fíjense que no nos funciona este. Le damos parada. Fíjense que ni funciona para la derecha ni funciona para la izquierda. Entonces ya ahí habríamos terminado pues la parte de nuestro inversor de giro y aquí pues implementamos lo que eran las estructuras condicionales, pues un ejemplo, y aplicamos las funciones. ¿Listo?